Hermano, quisiera que estuviéramos yendo al pasaje que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a estar viendo el libro de Proverbios en su capítulo 16. Realmente es un libro súper importante en la palabra de Dios, lleno de enseñanzas. Un libro que realmente no suelo compartir, pero al haber sido impactado por este capítulo y haber recordado algunas verdades que el Señor nos muestra en su palabra, Él puso en mi corazón compartir este pasaje con ustedes para que de la manera que tal vez yo fui bendecido, también la iglesia lo sea. Entonces, vamos a estar leyendo los pasajes del 1 al versículo 11, luego vamos a estar orando. Dice Proverbios 16, capítulo 16, versículo 1 al 11. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus pensamientos, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun el impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y poder ser bendecidos a través de ella, Señor. Gracias, oh Dios, por el tiempo que ha pasado, la oportunidad de obedecer tu mandamiento al celebrar el culto de comunión y recordar a tu Hijo Jesús, oh Padre, muerto y resucitado. Gracias, Señor, por estas participaciones, donde a través de poesías y cánticos, estas mujeres nos han ayudado a recordar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el cual, a pesar de estar en un lugar que no podíamos alcanzar, descendió de lo alto para establecer una relación estrecha con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy estamos cerca y no lejos, como dice tu palabra. Señor, y en esta noche es mi deseo que seas tú, Dios, hablando a tu pueblo con poder, Señor, hablando a tu siervo también, y que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, que nosotros debemos confiar en ti y rendirnos delante de tu soberanía, Padre. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra y dirígenos con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el año 2018, siendo yo un poco más joven de lo que soy ahora, habiendo terminado la escuela, el bachillerato, me encontraba, podría decir, en una etapa no muy buena de mi vida en el ámbito espiritual, ya que a finales de mi periodo escolar había dejado o descuidado más bien mi tiempo con Dios y mi relación con Dios. Sucede que en mi mente, antes de esta fecha, había estado o me había cruzado por la mente estudiar en el Instituto de Palabra de Vida, pero esto fue a principios del año 2018. Ya luego que yo termino la escuela en el 2019, esto no está en mi mente. Y terminando el bachillerato, pensando en como todos mis amigos estaban pensando también,
en que mientras más rápido entrara a la universidad, más rápido la iba a terminar. Y un poco lejos del Señor, estaba concentrado, podría decir, en mis propias metas. Estaba decidiendo qué quería estudiar, estaba decidiendo qué quería para mi futuro, pero entre esos planes no estaba cerca lo que eran los propósitos del Señor, ni el ministerio, sino más bien lo que yo quería en ese momento. Resulta que algunos 2 meses después de terminar la escuela y graduarme, recibo una llamada donde un líder de esta iglesia me dice: ¿todavía tú estás pensando en estudiar en Palabra de Vida? Yo me quedo frisado, ya que ni en mi mente estaba esta posibilidad, y era un momento tan difícil para mí espiritualmente que me pasó por la mente cómo yo voy a ir a estudiar un instituto en la condición que estoy. Pero por alguna razón el Señor me motivó a decirle que sí, que aún estaba pensando en eso. Podría llamarle ahora una mentira, ya que no lo tenía en mente. Sin embargo, el Señor orquestó un plan donde se abrió una oportunidad de yo tener media beca para estudiar en este instituto. Y lo que para muchos podría ser una pérdida de tiempo en mi carrera universitaria tal vez, o en el ámbito laboral, el Señor lo utilizó para que yo tuviera un año de cercanía con Él. Esto no era algo que yo deseaba profundamente a principio, sino que quería avanzar en mi carrera académica. Sin embargo, el propósito del Señor era otro. Y al final, como todo lo que el Señor hace, su propósito resultó mejor que mis planes. Y la idea de lo que yo quiero mostrarles, hermanos, en esta noche, es que nosotros podamos ver lo que es los planes de los hombres, los planes nuestros y el propósito de Dios. Y la idea que quiero que tengamos en mente es que nosotros debemos aprender a aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas, y también debemos aprender a reaccionar de manera correcta ante esta soberanía. Pero, ¿cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo aceptamos la soberanía de Dios en nuestra vida? Y lo primero que yo quiero que veamos, lo primero que puedo resaltar en este pasaje, que para yo aceptar la soberanía de Dios en mi vida, primero yo debo conocer quién Él es. Si nosotros leemos otra vez el versículo 1, leemos: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y quiero que leamos los otros dos para que veamos algo que se repite, que es muy importante. Dice el otro: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. De tantos nombres que tiene nuestro Dios, el escritor decide utilizar el mismo nombre en estos primeros versículos. Y a la hora de estudiar la palabra de Dios, esto es importante. ¿Por qué el escritor continúa diciendo Jehová, Jehová, Jehová? Hermano, cuando pensamos en la palabra Jehová, en el nombre Jehová, debemos trasladarnos a Éxodo, donde Dios se le revela a Moisés como el gran yo soy. Esta palabra, este nombre que viene de 5 sílabas, luego se le añaden vocales para que la podamos pronunciar como Jehová, significan en su forma original el que es, aquel que no depende de nadie y que no necesita de nadie. Entonces podríamos decir incluso dominicanamente: Dios es quien Él es. Él es Él. Esto es interesante porque, por ejemplo, en mi familia hay una frase, sobre todo la utilizan para mí, donde dicen: ah, no, Él es Él. Eso significa muchas veces que yo, ¿verdad?, no me preocupo por algunas cosas o que tomo decisiones, pero esto no es lo que se refiere cuando empezamos en Dios. Cuando pensamos de que Dios es Él, estamos diciendo que Dios no necesita de nadie para existir, ni tampoco para obrar.
Entonces nosotros, para poder aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida, debemos recordar qué Dios nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios que es independiente. Nosotros tenemos un Dios que no pide consejo, no pregunta antes de actuar, sino que Él decide y eso se cumplirá. Es algo que para nosotros como personas es muy difícil de aceptar muchas veces, porque tenemos una mentalidad humana. Aquí nadie puede hacer todo lo que quiera, porque está sujeto a limitaciones, está sujeto al tiempo, a la salud, a la dependencia de otras personas. Sin embargo, hermanos, esto no aplica para Dios. Y yo quisiera que nosotros veamos en este primer pasaje, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14, dice el Señor, vamos a leer el 13 también. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Cuando el Señor le estaba dando su misión a Moisés como líder para libertar al pueblo de Israel de Egipto, le hace esta pregunta: ¿qué Dios yo le voy a decir que me envía? Dice el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés y dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, muchas veces Dios decide no estar dándonos muchas explicaciones. Muchas veces Dios decide permitir que nosotros confiemos, a veces se siente como ciegamente en Él, sin explicarnos todo lo que será el proceso. Yo me imagino la cara de confusión tal vez de Moisés. Yo le voy a decir que el yo soy me ha enviado. Sí, el Dios que no depende de nadie, el Dios que no pregunta o no tiene que pedirle consejo a nadie, sino que obra conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Ahora, esta verdad, hermanos, podría llenarnos de esperanza si tenemos el conocimiento correcto. Porque si no, imaginemos esto. Imagínense un Dios que puede hacer todo, que toma las decisiones que Él quiera, pero que no sea un Dios bueno. Ahí estaríamos hablando de los ídolos que adoraban en la mitología griega, que siempre estaban airados con la humanidad y enviaban castigos según ellos. Y esa era la idea que las personas tenían de los dioses. Dioses que siempre estaban airados, que siempre estaban castigando y que siempre estaban buscando la manera de hacer sufrir a la humanidad. Esa era la idea de un Dios que esas personas tenían. Sin embargo, hermanos, este no es el Dios que se nos revela aquí en las Sagradas Escrituras. Yo quisiera que vayamos a Isaías capítulo 55, versículo 9, y veamos rápidamente qué nos dice la palabra acerca de cómo es nuestro Dios. Isaías capítulo 55, versículo 9, dice de la siguiente manera: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:1 que el hombre planifica, que del hombre son las disposiciones. Y esta palabra disposiciones lo que nos habla es de planificación. El hombre decide, el hombre planea, lo cual no está mal. Y eso debemos recordarlo. Nosotros debemos ser personas organizadas. Debemos tener planes a futuros, a corto, a mediano y a largo plazo. Eso está bien. Sin embargo, el creyente debe saber que puede planificar siempre teniendo en cuenta que al final la última palabra la tiene Dios.
En mi mente nunca puede pasar que yo voy a hacer mis planes y no puede pasar desapercibido ese pensamiento que diga si es la voluntad de Dios. Esto no es cliché, hermanos. Lo decimos mucho como cliché. Pero la verdad es que nosotros debemos vivir esa frase. Yo debo tomar en cuenta a Dios para planificar y debo tomar en cuenta a Dios para después de planificar. Si dejo de hacer una de las dos, estoy pecando contra el Señor. Imagínese usted sentado planificando qué va a hacer con su trabajo. Si va a cambiar de trabajo, si va a seguir trabajando donde está, si va a buscar, si va a hablar con una persona. Y mientras usted está planificando esto, usted no ha hablado con Dios y no le ha preguntado. Usted no le ha pedido la dirección al Señor de lo que debe hacer. O no nos hemos sentado para ver qué es lo que Él quiere. Si en principio, para nosotros pensar en nuestra vida y en nuestro futuro, no ponemos a Dios en el centro, estamos pecando contra Dios. Y este es un mal, hermanos, que sin temor a equivocarme, creo que todos hemos caído. Dejar a Dios afuera de nuestros planes y no pensar cuál es su voluntad. Pero hay un recordatorio que yo quisiera que nosotros tengamos, y es que para nosotros aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida, no solamente debemos saber quién Dios es, no solamente debemos recordar quién Dios es, sino también que siempre debemos recordar que sus planes son mejores que los nuestros. Hermanos, Dios no es un Dios que anda castigando por castigar. Dios no es un Dios que anda haciendo que la humanidad sufra, todo lo contrario. El Señor ha hecho todo lo que está a su disposición, sin afectar nuestro libre albedrío, para que nosotros seamos salvos. Sin embargo, mientras más lejos estemos de los propósitos de Dios, mucho más fuerte vamos a sufrir en esta tierra. Y volviendo al ejemplo de la introducción donde le hablaba acerca de mí, en ese tiempo donde yo estaba en la escuela terminando y yo estaba lejos de Dios, hermano, yo tuve un periodo de vida muy difícil. Viví estresado, vivía sintiéndome hipócrita, ya que debía venir a la iglesia y muchas veces ayudar en algo, pero mi corazón estaba lejos de Él, porque yo no estaba pensando en los planes de Él, sino en los míos. Y eso por dentro estaba carcomiendo mi vida. Haberme olvidado de qué es lo que Dios quería para mi vida y enfocarme en mis propios deseos. Sin embargo, cuando nosotros recordamos que Dios tiene planes mejores que los nuestros y que sus caminos son más altos que los nuestros, nosotros podemos comenzar a confiar en Él. Jeremías capítulo 29, versículo que la mayoría de nosotros conocemos. Si me pueden acompañar, Jeremías capítulo 29, versículo 11, la palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Y es interesante, hermano, porque mientras nosotros estemos lejos de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros a veces no va a parecer bueno delante de nosotros. Imagínense a José, lejos de su familia, en Egipto, en tiempos difíciles. Óyeme, no hay luz en este plan, podría pensar cualquiera. ¿Dónde está la parte buena de este plan? Y José estaba destinado a ser el hombre que iba a salvar no solamente la nación, sino varias naciones. Porque de la raíz de Israel iba a venir el Salvador. Y para poder sobrevivir necesitaban la comida que José, con la sabiduría de Dios, pudo almacenar. Y en los principios de su vida, cuando él se encontraba en esta cárcel, él podía tener un montón de dudas. Podía dudar del plan de Dios. La duda va a llegar a nuestra vida, hermanos.
A veces las personas quieren espiritualizar todo y decir, no varón, reprenda la duda que eso es del diablo. Y a veces queremos satanizar y culpar a aquella persona que tiene duda en su corazón. Sin embargo, la duda no es el problema en sí, es qué hacemos con ella. Si yo permito que la duda me lleve a alejarme de Dios y a desconfiar de Dios, el que está fallando soy yo. Porque estamos en un mundo pecaminoso que nos va a impulsar a dudar. Para poner un ejemplo propio, cuando yo hablaba con alguien acerca del instituto bíblico, me decían, pero tú vas a perder tiempo en la universidad. O tú podías estar trabajando otra cosa para ir ahorrando dinero. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, el mundo no las puede discernir, y eso lo dice la palabra. Que el hombre carnal no lo puede entender. Una pareja de misioneros que nosotros conocemos tomó la decisión de ir a estudiar la palabra de Dios también. Y el mundo no puede entender eso. ¿Cómo tú vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo tú vas a mantener tu hija? ¿Cómo tú vas a mantener tu familia? Hermanos, cuando Dios tiene un plan para nosotros y nosotros nos apegamos a ese plan de Dios en nuestra vida, Él nos va a respaldar. Cuando Él le dijo a los discípulos, vayan sin nada, solamente vayan con lo que tienen puesto, ¿murió alguno de los discípulos de hambre? El Señor los respaldó. Porque ellos obedecieron. Porque ellos siguieron lo que Dios quería para su vida. Y esto puede sonar muy general. ¿Dónde quedo yo como hermano que estoy aquí en Templo Bíblico Gregorio? En el plan de Dios. Mi hermano, tal vez yo no te pueda decir cuál sea el plan específico de Dios para tu vida, pero sí te podría decir lo que es el plan general de Dios para nuestra vida. Como creyentes nosotros estamos llamados, dice el apóstol Pedro, a seguir las pisadas de Jesús. Esas pisadas que nos llevan o nos deben llevar a compartir el Evangelio, a ser santos como Dios es santo, a pasar tiempo con el Señor en oración. Esa es la voluntad de Dios también. Y a veces nos estamos afanando y hay personas que dicen, no, yo quiero que Dios me diga qué Él quiere para mí, qué Él quiere que yo haga, en qué ministerio Él quiere que yo le sirva. Porque yo me siento inútil ahora mismo, tal vez pensarán algunos. Hermano, lo primero que Dios quiere que usted haga es que obedezca a los mandamientos que ya están claros en la palabra. Y haciendo esto, el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a ir mostrando cuál es su voluntad para nuestra vida. ¿Cuál es su voluntad para nuestra vida? Si nosotros volvemos a nuestro pasaje de Proverbios 16, leímos en el capítulo 1 y acabamos de ver que dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la boca, es la respuesta de la lengua. Y hablábamos de que al final Dios es quien decide lo que va a hacer en nuestra vida. Pero también aquí tenemos en el versículo 2 que dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Hermanos, eso es una verdad que nosotros tenemos que leer y detenernos. Todos los caminos del hombre, dice la palabra, son limpios en su propia opinión. Y lo duro es, hermano, que al escuchar esto a veces pensamos en otra gente. A veces nos llega a la mente una persona como terca, así que cuando dice que algo es así, es así. Hermano, este pasaje no está diseñado para que usted piense en nadie más. Este pasaje está diseñado para que nosotros pensemos en nosotros. ¿Qué cosas yo tengo en mi mente que yo creo que están bien y puedo estar equivocado? ¿Qué pensamiento yo estoy permitiendo que el enemigo ponga en mi vida acerca de mi relación con Dios, que están afectando mi relación con Dios? ¿Qué pensamiento yo estoy permitiendo que se queden en mi mente acerca de mi matrimonio, que pueden estar haciendo que mi matrimonio no glorifique a Dios? Hay caminos que para el hombre son buen camino,
Sin embargo, Dios pesa los espíritus y muchas veces nos muestra que estamos mal. Este es un pasaje que nos motiva o nos debe motivar a recordar que nosotros no somos Dios, que nosotros nos equivocamos. Hermano, no hay cosa más linda que usted poder acercársele a un hermano o una hermana que tal vez usted vio algo, una falta, y usted se le acerca y le comunique esa falta en amor. Y ese hermano y esa hermana dice, tienes razón, fallé, ayúdeme a orar, voy a tratar de hacerlo mejor. Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a ser humildes. Dice el versículo 5, abominación es a Jehová el altivo de corazón. El altivo de corazón habla de esta persona que siempre cree que está en lo correcto, que cree que no se equivoca, que no necesita de nadie, que no necesita consejo y que su palabra es suficiente. El altivo es el antónimo de una persona humilde. Es una persona que está encerrada en su propia opinión. Y una persona encerrada en su propia opinión, ¿usted sabe qué? No puede. A veces yo creo que quien tiene que hacerme caso, obedecerme, es Dios. Que yo no debo seguir la voluntad de Dios, sino que yo voy a seguir mi voluntad y si Dios quiere que me caiga atrás. ¿Ustedes han escuchado esa oración donde hay personas que están orando y al final es como, Señor, que se haga tu voluntad? Pero lo que menos se ve en su vida es que están buscando la voluntad del Señor. Y eso pasa en nuestra vida. Tal vez tú, jovencito, o estás conociendo a una chica y tú quieres que Dios te muestre la voluntad, su voluntad para tu vida, pero ya estamos enamorados y ya no decimos mi amor y ya nos tratamos como novios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios que tú estás buscando? Si ya estás haciendo la tuya. A veces queremos que Dios nos muestre su voluntad, pero lo decimos solamente con la boca y no con el corazón. Y esto es un motivo, hermanos, de que nosotros nos acerquemos a Dios y le pidamos que nos ayude a quitar la altivez de nuestro corazón. Hablando acerca del versículo número 2 y 3, donde dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, hay algo que nosotros debemos recordar también. Y es que no importa si yo tengo una buena intención para hacer algo, lo que importa es si es la voluntad de Dios o no. En la palabra de Dios se muestra donde el rey David quería edificar el templo. Y desde un punto de vista, esto no era malo. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que lo hiciera. Ahora imagínese si David, atento a él, hubiera hecho lo que le da la gana. Esto pudiera haber traído incluso más consecuencias de las consecuencias con las cuales él se enfrentó. Ahí en Primera Crónicas, versículo 28, y voy a ir rápidamente, en Primera Crónica, capítulo 28, versículos 2 y 3, la palabra de Dios dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Hermano, un buen propósito. Y había ya preparado todo para edificar. Mírenlo ahí, David planificó, hizo el plan, ¿verdad? 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Desde el versículo 2, David dice: pueblo, yo tenía planificado. Ya David había reconocido que esa no era la voluntad de Dios y él no lo iba a hacer. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esta misma mentalidad. Saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Lo llevamos a un plano más práctico. Si hay una amistad que no me está edificando, claramente la voluntad de Dios es que yo me aleje de cierta manera.
Usted no necesita una voz del cielo que le diga, mira, aléjate de fulana. No, la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esa es la voluntad de Dios. Dios no tiene que venir y presentarse a uno y decirle, yo quiero que tú vayas al parque a predicar el evangelio. No, el Señor nos mandó y no hay que ir al parque, pero es un ejemplo. La voluntad de Dios está clara en su palabra y mientras más nos apeguemos a su palabra, mejores vidas en Cristo vamos a tener. Siguiendo con el versículo número 4, dice la palabra, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío o al impío para el día malo. ¿Qué cosa, hermano? Hay cosas de la voluntad de Dios y de su soberanía que nosotros no podemos explicar. Y cuando yo pienso en esto, me llega a la mente nada más y nada menos que el faraón. El faraón estaba en el plan de Dios desde un principio. A través del faraón, el Señor se iba a glorificar. Y leemos una plaga tras otra, leemos ese pasaje que dice, y Dios, como dice, endureció el corazón de faraón. Esto nos dice que a veces Dios usa medios para cumplir su voluntad que nosotros no entendemos. A veces Dios usa personas para cumplir su voluntad que nosotros no entendemos. Pero eso es parte de lo que Él hace. Hace poco tiempo, un cantante cristiano recibió un premio y el presentador que iba a llamar a ese cantante, dice la gente que le habló de parte de Dios. Porque antes de llamarlo le dijo, mira, no suba aquí bailando como tú sales bailando en los videos. Eso no fue lo que Dios te pidió. Delante de miles de personas. Dios no está de acuerdo con eso. Y todo el mundo se rió. El presentador no era cristiano. Sin embargo, ese hombre necesitaba escuchar esa palabra. Porque se había olvidado de lo que Dios le había pedido. Le dice el presentador, eso no fue lo que Dios te pidió. Y todo el mundo se rió. Sin embargo, era la verdad. Dios utilizó tal vez a ese hombre para decirle y amonestar a ese hermano que tal vez se había alejado un poco de su propósito. Dios utilizó al faraón primeramente para llevar al pueblo a un nivel de presión que el pueblo clamara a Dios. No podemos olvidar que el pueblo clamó a Dios. ¿Y en base a qué vino ese clamor? En base de sufrimiento. Hermanos, hasta el sufrimiento utiliza el Señor para acercarnos a Él. Hasta el sufrimiento utiliza el Señor para ayudarnos a conocerlo más. De oídas te había oído, dice Job. Pero en ese sufrimiento Él pudo conocer a ese Dios. A ese Dios que no tiene que darle consejo a nadie, como leemos en ese excelente capítulo 38, donde Dios remata a Job preguntándole, ¿dónde tú estabas cuando yo fundé la tierra? ¿Estabas ahí? Cuando hice subir los luceros de la mañana. Dios es soberano. Y Él puede ser soberano porque Él es el creador del universo. Dice el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Continúa el 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ustedes saben que la voluntad de Dios tiene una parte muy buena y positiva, que cuando nosotros la seguimos tenemos la bendición del Señor. Cuando tú y yo podemos aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida, y esa palabra de aceptar, que la he repetido varias veces, no se equivoque, hermanos. No se refiere a que usted tiene que darle el sí al Señor para que Él actúe. Él va a actuar como sea. Él va a hacer su voluntad, usted lo acepte o no. Pero cuando yo digo que nosotros debemos aceptar su voluntad en nuestra vida, me estoy refiriendo a rendirnos ante esa voluntad que va a tomar lugar sí o sí. Y eso es como el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará. En el día de hoy nuestras rodillas se doblan con gratitud y amor en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros.
pero en aquel día hasta las rodillas de los ateos se van a doblar y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Quiere decir que la voluntad soberana de Dios se va a cumplir, sí y amén. Sin embargo, la bendición que Dios nos quiere dar es decirnos, mientras más usted y yo estemos acorde a su voluntad, más bendecidos vamos a ser. Dice esta palabra en el versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros podemos tener pensamiento, hermano, pero llevarlo en oración ante el Señor es lo que nos va a permitir que el Señor enderece nuestros pasos. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, que podemos tener la guía de Dios. Tú puedes tener la guía de Dios para ese plan que tienes con tu matrimonio, para ese plan que tienes en lo laboral, para ese plan que tienes como ministerio, para ese plan que tienes con esa chica o ese chico. Pero debes llevarlo a los pies del Señor, porque Él es que va a enderezar tus pasos. Y a veces creemos que estamos eligiendo lo correcto, pero como dice la palabra, ese camino no es bueno. Pero para nosotros sí lo es, y es el Señor que nos muestra. Es el Señor que nos dice, por aquí es, por aquí no. Y a veces utiliza medios muy creativos, incluso a personas. Recordando la predicación de nuestro hermano Leandro, que decidiendo entre un empleo u otro, donde en otro se veía evidente que estaba la voluntad de Dios, pero en otro se veía una remuneración jugosa, como una persona debería ser. Nuestro hermano Leandro decía en la predicación que él pedía la voluntad de Dios y pedía que el Señor le hablara. Y el Señor le habló por diferentes maneras hasta que terminó hablándole por una señora que ni siquiera lo conocía. Dios tiene el poder de hacer eso, hermanos. Dios puede hablarnos de la manera que Él quiera, pero ha decidido principalmente y por encima de todas las cosas hablarnos a través de su palabra, como dice Hebreos 1. A través de su palabra el Señor nos ha dado su voluntad y es nuestro deber rendirnos delante de ella. Y yo quisiera terminar con el versículo 11, que dice: peso y balanza justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Un versículo que tal vez no se puede entender mucho en un tiempo como este. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ese tiempo, lo que era la balanza y los pesos hechos a mano se utilizaba bastante. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente, por el pecado del hombre, las personas solían adulterar esta balanza a su conveniencia. Los comerciantes adulteraban esta balanza para que la balanza pesara un poco más. Y así cuando ponían la mercancía, el peso se veía un poco más pesado de lo que realmente era, y así ellos ganaban. Y era muy normal, muy común hablar de balanza y peso justo en este tiempo, porque las personas de una vez pensaban en este tema de ser fiel, de ser justo o ser injusto. Y aquí me está diciendo que peso y balanza justa es de Jehová. ¿Ustedes saben de lo que está hablando ahí? De la justicia de Dios. De que Dios es un Dios imparcial. De que Dios es un Dios justo. Que no anda obrando como obran las personas, como obramos nosotros. Que no se anda desviando por un bien. Del Señor es el oro y la plata. No como muchos jueces tal vez, o autoridades, que por su codicia pueden verse afectados y tomando decisiones injustas. Nuestro Dios no es así. Y esta es una de las razones más fundamentales que nosotros podamos tener para aceptar y confiar en la soberanía de Dios en nuestra vida. Saber que nuestro Dios es un Dios justo. Si yo tengo en mente que mi Dios va a hacer lo que es correcto y lo que es mejor para mí, si yo tengo en mente de que ese Dios que trajo salvación a través de Cristo y que nos dio su justicia es el mismo Dios que está controlando mi vida, yo voy a tener la confianza de rendirle a Él mi corazón y mi vida.
Yo voy a tener la confianza de rendirle mis planes y de decir, Señor, mira, esto fue lo que yo planifiqué, pero yo quiero que me digas cuál es tu voluntad. Dice David, y yo quería hacer el templo, tenía ese propósito, pero ese no era el plan de Dios. Y al final el templo fue construido por su hijo, por el hijo del rey David. Y fue un templo glorioso. La voluntad de Dios se cumplió, pero David se rindió ante esa voluntad, porque David sabía que si Dios dijo que el templo se va a construir, el templo se va a construir. Ahora, si Dios te dijo a ti, hermano, que va a estar contigo y que nada te faltará, ¿por qué dudamos? Si Dios me ha dicho a mí, poner la vista en las cosas de arriba, no se afanen por las cosas de este mundo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿por qué yo no puedo confiar que lo demás va a ser añadido? Saber que nuestro Dios es un Dios justo, eso es lo que nos va a recordar que nuestro Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Recordemos, hermano, esta verdad. Y cuando veamos que el mundo está de pies arriba, que el mundo está cabeza arriba, pensemos en cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En vez de pasar una hora quejándonos por el sistema de educación, el sistema político, el sistema de este país, del mundo, pensemos en qué Dios nos ha llamado a hacer y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros seamos sal en este mundo y que esa contaminación del pecado que está entrando en el mundo nosotros la detengamos. No que nos quejemos, sino que nos entreguemos y nos rindamos a su voluntad y que confiemos en que Él va a hacer su obra. Vamos a orar. Padre bueno y Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, oh Padre. Gracias por tu soberanía. Gracias, Padre, porque tú tomas las decisiones que son correctas y tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios, a depender de ti, a recordar, oh Dios, que no hay nada que nosotros podamos decidir que sea mejor que la voluntad que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a depender de ti, Señor, a pesar de que a veces sea difícil. Y enséñanos, Señor, que confiar en ti trae más gozo, más paz que andar lejos de tu voluntad. En el nombre